Un saludo muy especial a toda nuestra radio audiencia, pero también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy un programa especial de Somos UNAD, tu programa, el que has hecho ese programa especial que amas, que sigues y que está muy atento. Hoy tenemos un programa de lujo, como diría mi maestro Elvis Cárdenas, un programa donde vamos a escuchar de una vida que vale la pena conocer para también emular en muchas cosas. Hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es educadora, es escritora, es diplomática de la República Dominicana, pero sobre todo una mujer temerosa de Dios, amante de su país, ama muchísimo a su patria, profundamente comprometida con la educación, con los valores, con el bienestar de las personas. Nacida en la provincia de Azua, en la región sur de nuestro país, de República Dominicana. Ha dedicado su vida completa y sé que lo que falta también a la formación humana, a la educación y al servicio. Es doctora en planificación e innovación educativa por la Universidad Alcalá de Henares, con estudios postdoctorales en áreas como políticas públicas y educación, así como en filosofía e investigación. Además, posee maestrías varias en diversas áreas educativas, diplomados en asuntos en diplomacia y asuntos consulares, es licenciada en educación, mención español. ¿Saben por qué universidad? Por la Universidad Adventista Dominicana. Así que nosotros nos sentimos orgullosos de tener esta egresada distinguida que siempre habla de su universidad como esa que fue formadora para ella. Ella ha desarrollado varios proyectos. Su trayectoria como formadora ha sido muy fructífera en nuestro país, facilitadora, conferencista en distintos espacios nacionales e internacionales. Pero lo que más me llena de felicidad es que la puedo llamar mi amiga. Hoy tenemos con nosotros a la doctora María Estela Minghetti. Hermana querida. Muchas gracias, mi querida amiga, doctora Urdia Bonilla, para mí y a mis queridos oyentes y personas que nos escuchan tanto aquí en el país como fuera del país, porque sin duda que esta emisora y este programa se escucha en todas partes. Y soy testigo de eso, porque he viajado muchísimo y donde quiera que voy, prendo mi emisora, busco este programa y ahí está lo mejor que se puede escuchar, Radio Amanecer Internacional. Ay, muchísimas gracias. Gracias porque para nosotros es un honor tenerte dentro de ese dilecto grupo de radio escucha, de esas personas que están ahí atentas a este programa, que ha sido un programa que comenzó un proyecto para mostrarle a las personas qué hace la UNAD y por eso te tenemos aquí. Por eso queremos que las personas puedan ver ese ser humano, ese profesional, esa dama que nos distingue cada vez que habla de su universidad, la Universidad Adventista Dominicana. Para nosotros es un honor. Pero vamos a ir un poquito más atrás, Estela. Vamos a hablar un poquito de esa María Estela Minghetti que estaba en Azua con sueños de lograr cosas y que Dios ha acompañado en el trayecto. ¿Cómo fue esa vida para llegar a lo que eres hoy? Sin duda que todo en la vida cuesta. Y muchas gracias antes de continuar por esa descripción que da de mi persona. Pero la gloria sea para Dios, Amén. a quien debemos todo darle la honra por siempre. Definitivamente. A nuestro Creador, al dador de la sabiduría y al que permite todo cuando lo ponemos en sus manos. Gloria a Dios, así sí, es. De verdad. Bueno, la vida en verdad, cuando comenzamos nuestros estudios en la universidad y antes de la universidad, fue bastante dura. Vengo de un hogar humilde, una madre soltera con 9 hijos, la cual se propuso salir hacia adelante.
salir hacia adelante, educar a sus hijos, darle una carrera, pero sobre todo darles principios y valores, Amén. que es lo más importante que debe tener un ser humano. Definitivamente. Y sin duda que yo creo que que estoy segura que mi madre fue mi primera escuela. Con ella aprendí verdaderamente que no solo se aprende en la universidad, no solo se aprende con una tablet, con la internet, que es muy, muy valiosa cuando se le da un buen uso, Sí. o con una tiza, con una pizarra. Aprendí que en nuestros hogares y que hay escuela de diferentes formas. Y en este caso, mi madre, mi hogar, mis hermanos, mi familia, fueron una escuela para mí, de verdad. Y aunque con escasez económico de muchas formas, pero con una mujer de fe, una mujer que no tenía hora para levantarse ni para acostarse, pero sí tenía una hora para orar. Amén. Tenía una hora para encontrarse con Dios cuando se levantaba. En tus manos pongo este día para que tú, Señor, dirija cada paso. Y esa fe, esa confianza en Dios que tuvo mi madre y esa vocación de servicio hacia los demás, de ayudar a otros, fue una escuela insuperable para mí y para todos mis hermanos. Qué bueno. Esa fue la primera universidad, la primera escuela, el primer ejemplo de formación que yo tuve, y eso me inspiró a seguir hacia adelante, buscando conocimientos, no para llegar a tener una profesión por tenerla, sino para conocer más y poder darle más a la sociedad. Qué interesante. Y bueno, ahí nosotros vemos la influencia de una madre que trasciende lo que ellas hacen. Quizás cuando tú te ves en tu momento ahora, que tú pudieras decir, yo estoy haciendo eso como lo hacía mi mamá. Totalmente, totalmente. ¿Qué cosas específicas tú pudieras compartir con nosotros? Bueno, yo pudiera compartir con ustedes eso mismo que le acabo de decir, de antes de comenzar la jornada del día, ponerlo en manos de Dios. Amén. Eso fue un ejemplo que mi madre me dio. Tengo hasta fotografías donde nos reunías así en sillitas. Había unas sillitas aquí en República Dominicana, dicen unas sillitas de guanos, que son unas sillitas pequeñas que hacen, ¿verdad? Entonces ahí nos reunía, comenzaba a cantar. A ella le gustaba mucho el himno que dice, por la mañana, oh Señor. Sí. Ella es una mujer de mucha fe, y ella comenzaba a cantar, y ahí cuando ella comenzaba, todos nos acercábamos. Y entonces ahí hacíamos ese devocional por la mañana, y cuando veíamos que había escasez de algo, ella siempre decía una palabra: con Dios todo se puede. Déjeme decirle, doctora, amén, que su texto preferido es: todo lo puedo en Cristo, porque Él nos fortalece. Amén. Y en esos momentos difíciles, siempre escuchaba, en esos momentos difíciles que yo tenía en el proceso de estudio y de superación, siempre, aunque ella no estuviera en ese momento repitiéndolo, yo escuchaba eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ella lo decía con tanto entusiasmo como para que se le pegue a uno eso. Que se creía. Y cuando veían los milagros también. Totalmente. Ahí entonces esa fe de esa madre. Y déjeme decirle que cuando ella veía los milagros decía: ustedes ven que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Amén. Y cuando ella, por ejemplo, le pedía algo a Dios que no se daba, ella decía: eso también es una bendición, porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que no nos conviene, y nos da de acuerdo a lo que lo que nos favorece. Entonces, esa madre de fe, de perseverancia, de confianza en Dios, también de trabajo, porque a ella le gustaba también un texto bíblico que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, ella entendía que había que trabajar, y después que tú haces tu parte humanamente, entonces dejar lo otro en manos de Dios. Bueno, definitivamente nosotros ahora estamos entendiendo que detrás de esta gran mujer hay una gran heroína, y la felicitamos también por el trabajo que ha realizado. ¿Cuándo decide María Estela Minghetti estudiar educación y por qué? Bueno, en este libro
Educar con Esencia, que más adelante vamos a hablar un poco sobre él. Ahí la historia número 3 le da respuesta a esa pregunta que la doctora me hace. Pues ya ustedes saben, ella le va a dar un resumito ahora, pero usted tiene que adquirir el libro para saber la historia completa. Así es. Pues según me cuentan mis padres, especialmente mi madre y las personas que en aquel tiempo eran las personas que les rodeaban en su entorno, ellos dicen que cuando yo tenía 5 años, ya mi mamá me tenía una pizarrita en la casa porque me comenzaron a alfabetizar en la casa, y entonces en el hogar. Sí. Entonces yo comenzaba a explicarle a mis amiguitas que jugábamos, mira, ahí está la O, la hacía mal, pero bueno, la hacía y comenzaba sí. a explicarle. Entonces ahí comencé a querer asistir a la escuela. Cuando yo veía a todas mis amiguitas que iban, yo también quería. Pero en aquel tiempo, cuando tú tenías 5 años, no te aceptaban en la escuela. Tenía que ser más adelantado, de más edad. Entonces, cuando me llevaban a la escuela, el maestro decía que no, que era muy pequeña. Era muy pequeña, tiene muy corta edad, no la puedo aceptar. Así que permanentemente me devolvía, pero yo siempre insistía y mis padres me decían, no puedes ir. Pero yo decía, ay, pero aunque sea de lejito, a mirar al profesor dando clases, según me cuentan ellos, porque eso es mucho tiempo. Así que yo comencé, mi padre decía, llévala, y me llevaban. Cuando el profesor me decía, no puede venir, te dije que no podía venir, ¿sabes qué hacía? Me escondía debajo de las butacas para que él no me viera. Y entonces yo comenzaba a observar la clase que él estaba dando, escondidita allí debajo de las butacas. Pero, ¿sabes? Nada se puede hacer escondido, eso también lo aprendí. Un día me encontró ahí mirándolo, dando clases, yo muy emocionada debajo de una butaca, y me dice, ¿y no te dije que no viniera? Bueno, para que conozcan la historia completa, en este libro está. Pero lo que le quiero decir es que yo soy una educadora de vocación. Yo nací con eso. Es mi gran pasión, porque sabes que en la educación tú tienes el privilegio de poder compartir con otros lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, esa vocación de servicio que yo vi en mi madre, como que creció en mí, echó raíces. Al echar raíces, eso tiene que seguir creciendo y tiene que seguir esparciéndose, dar frutos perfectamente. Entonces, así fue como surgió la educación, el amor por la educación en mi vida. Y entonces ahí conectas con la Universidad Adventista Dominicana, que es donde estudias de educación. Totalmente. Especialmente en el área de letras. Cuéntanos esa experiencia. Fue maravillosa. La verdad que estudiar en la Universidad Adventista fue como la continuidad de esos valores y de esos principios que yo vi en el hogar. Allí donde mi madre me hablaba de servicio, en la Universidad Adventista se practicaba el servicio tal cual como en mi hogar. Entonces yo dije, este es mi espacio. Definitivamente este es mi espacio, tanto así que a veces a mí me gustó mucho estudiar, como le acabo de decir, toda la vida. Y muy pequeñita yo siempre hacía cursos de manualidades, de sastrería, de todo un poco. Sí. Bueno, entonces cuando yo iba a esas instituciones, a otras instituciones, yo veía también valores, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a la Universidad Adventista, yo siempre recuerdo, es algo diferente. La Universidad Adventista sin duda es diferente. Allí yo encontré ese amor en los maestros, ese amor en los estudiantes, esa forma de convivir. O sea, la Universidad Adventista no es una institución que te enseña solo lo que dicen los libros, los científicos, hay algo más. Porque la Universidad Adventista forma al ser humano de manera íntegra. De manera íntegra, abarca todo lo que tiene que ver con un ser humano como realmente lo necesita la sociedad. ¿Sabes qué? Yo siempre decía, desde muy joven, si yo algún día tengo una empresa, yo prefiero tener una persona que tenga valores y no conocimiento. Yo prefiero tener personas responsables, temerosas de Dios, con actitud de servicio, aunque tenga que enseñarle qué hacer en la empresa. Exacto. Pero por lo menos tengo el compromiso.
tengo lo que el amor, el compromiso, la honestidad y esos valores que enseña nuestra universidad, que le dan continuidad a lo que aprendemos en el hogar. Entonces, eso encontré en esa maravillosa casa llamada Universidad Adventista Dominicana. Estela, ¿y dónde estudiaste? ¿Extensión o en la sede de Bonao? Estudié en la extensión, allí donde nos conocimos. Allá mismo. Porque luego, ya después de graduada y ya con maestría, entonces Estela es maestra de la universidad, de esa experiencia. Totalmente. Siempre recuerdo que usted fue mi maestra y aunque esto no es para dar promoción, pero quiero manifestar la satisfacción y el privilegio que tuve de tenerla a usted como maestra. Porque su sola presencia habla de usted. Ay, habla de sus valores, habla de ese respeto, de esa amabilidad, de esa empatía con los estudiantes, no para poner una nota sin merecerla, sino para ayudarle a crecer. Bueno, debo aclarar que fue cuando ella hizo su maestría, que tuve el privilegio de tenerla como estudiante, porque después Estela comienzan a sacarnos números a las dos. Sí. Porque ¿cómo va a ser si son casi de la misma edad? ¿Y cómo es posible? Pero para mí un privilegio. Estela para mí es como la suma de una persona, la amabilidad hecha persona. Yo se lo he dicho a ella de manera íntima, pero creo que es bueno reconocer, porque así como ustedes le ven la sonrisa, es ella así en todo momento. Y eso hizo también que conectáramos muy bien. Y para mí un privilegio poder estar en aquella maestría y que tú estuvieras en ese grupo y después tener la oportunidad incluso de estar en el proceso de asesoría, de defensa de tesis y todo eso, viendo la gran valía que tiene María Estela Minghetti. Como docente universitaria, ¿cuál ha sido para ti tu mayor legado dentro de todo eso que has hecho por el país? Porque nuestros egresados están sirviendo en muchísimas partes y haciendo una labor de excelencia. Y yo sé que en mucho sentido el trabajo que hiciste hizo ya frutos. Muchas gracias. Esa pregunta me emociona bastante, la verdad, porque yo diría que el mayor legado es hacer algo para transformar vidas. No es solamente ver cómo en tantas ocasiones estudiantes me dicen, maestra, yo le dedico mi tesis totalmente a usted. Ese no es el mayor privilegio para mí. El mayor privilegio es cuando ellos se sientan conmigo y me dicen, maestra, con usted aprendí a ser fiel, con usted aprendí a ser responsable, con usted aprendí a saber que los padres son después de Dios el poder de una madre. De hecho, ahora que estamos en el mes que las personas celebran, yo digo las personas porque yo quiero salirme de ahí porque yo lo celebro todos los días. Y yo digo, no todas las personas, sino algunas personas celebran el Día de las Madres quizás en estos días como con más algarabía, aunque todos amamos a nuestras madres y siempre valoramos, pero hay otros como que hacen de esta fecha algo muy especial, como la única fecha, ahí es que me refiero. Sin embargo, creo que no es la única fecha, cada día es un día de las madres. Y cada día, como dice la palabra de Dios, que debe ser la guía para cada uno. Honra a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces nosotros tenemos que valorar a nuestras madres cada día. Bueno, definitivamente ellas representan ese punto de referencia para uno. Me pasó igual que a ti, tuve una madre extraordinaria y mi mayor deseo es cuando nos veamos en el reino de los cielos poder abrazarla y contarle cómo su influencia fue todavía aún después de haber muerto. Una influencia que impactó vidas y no solo la vida de nosotras, sus hijas, sino hasta de sus nietos y de las personas que les rodeaban. Personas como esa marcan diferencia, por eso nosotros seguimos apostando a madres que puedan tener valores, que puedan tener a Jesús como su centro y que nuestra universidad pueda seguir formando ese grupo
de egresados que no solamente son profesionales, como tú bien expresaste, sino que también son seres humanos que transforman el lugar donde están. Y eso es maravilloso. Totalmente de acuerdo. Y estoy segura, aunque usted nunca me lo ha dicho, que aunque su madre no esté físicamente, pero sus valores permanecerán para siempre. Definitivamente. Y es el caso de aquellos que han perdido su madre. Entonces, lo que le decía hace un ratito cuando introduje el tema de las madres, es que aunque para mí todos los días son de las madres, quiero extender una felicitación muy especial por todas las madres, tanto de la República Dominicana como también a cada madre, donde quiera que nos estén escuchando en este día. Porque cuando las madres se ponen en las manos de Dios, hacen un trabajo que permanece para siempre. Y como decía hace un ratito, los estudiantes me decían, quiero dedicar esta tesis a usted porque usted para mí ha sido una madre. Yo creo que el mayor legado, que fue la pregunta que me hizo, que podemos dejar en cada uno de sus estudiantes es cuando ellos no solo nos dicen eso, sino que lo sienten. Ay, lo viven. Eso es emocionante. Yo creo que ser maestro no es solo estar en el aula o quizá decir, mira, yo estoy ganando bien en aquella universidad. No, la mayor satisfacción de un maestro es cuando somos capaces de transformar vidas, porque eso nos devuelve la paz. Ese es nuestro salario emocional. Totalmente. Porque por más que se le pague a un maestro, no hay forma de pagar la entrega, la dedicación, el sacrificio de esa educación que tú nos hablabas ahorita. Nos hablabas de una educación que no es solamente lo cognitivo, no es solamente lo que se aprende en cuanto a competencias de una carrera o de cualquier cosa que tú necesites saber en la vida. Es la parte emocional. Totalmente. Esa conexión con los valores. Entonces, cada vez que nosotros podemos influir en otros en esa parte, estamos haciendo patria, y como nosotros no tenemos un salario que sea justo para esa formación, entonces el salario mejor es eso. Cuando vamos en cualquier parte y nos dice, profe, ¿te ha pasado? Totalmente. Y algo que usted mencionó que quiero destacar es el sacrificio. Realmente es un sacrificio, como usted lo dice, y como lo sabemos lo que lo hacemos. Pero cuando tú vives eso, ese sacrificio, tú lo haces con tanta pasión que uno dice, me levanté a tal hora, o me acosté a tal hora, o no sé, hice mucho, pero tú sientes que no has hecho nada, porque es con tanto amor que se convierte como en una bendición para ti mismo. Definitivamente. El hecho de tú ver a una persona cambiar, a una persona que andaba desorientado y tú pudiste encaminarlo hacia una profesión, hacia ser un mejor hijo, un mejor ente social. O sea, definitivamente eso no tiene comparación. Entonces uno dice, es un gran esfuerzo, pero al final es una gran bendición. O sea, es como algo que tú disfrutas, porque en verdad yo no diría que un sueldo merecido, que es lo que decimos nosotros todos, incluyéndome. Yo diría que no hay ningún sueldo, ninguno que pueda recompensar el esfuerzo y el sacrificio de un verdadero maestro cuando se pone en la mano de Dios y cuando hace su labor con amor, con vocación, con compromiso, viviendo eso, sintiendo eso. Definitivamente, ustedes se dan cuenta, ven que no les miento, es una educadora de corazón. ¿Alguna experiencia que tú recojas así con algún alumno, alguna experiencia? Son tantas, pero yo sé que por aquí en el libro también hay algunas que tú puedas compartir con la radioaudiencia, con los que nos siguen en las redes sociales. Son tantas que elegirla me cuesta. Pero hay una que está en este libro, no la voy a decir completa, pero recuerdo como ahora mismo una vez estaba dando un examen justo en la Universidad Adventista. Entonces yo siempre decía a ellos, en los exámenes generalmente los maestros están vigilando a ver si ustedes se fijan del otro. Yo no los voy a vigilar. Yo quiero que ustedes sepan
que nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios. Entonces aproveché ahí, compartí con ellos, profe, pero me puedo quemar, no sé qué. Y yo le decía, no se preocupen, si ustedes se queman y sacan cero, yo les prometo que le voy a ayudar. Yo les prometo que les voy a fortalecer, pero seamos honestos, porque la honestidad vale más que la nota que ustedes van a sacar. Entonces yo le decía, hay un ojito que siempre nos ve. Y comencé a conversar con ellos y a decirle que nuestro Padre es honesto, nuestro Padre Dios, a leerles textos de honestidad y todo eso. Al final, yo estaba en la segunda planta y bajé a la cafetería y yo los dejé examinándose ahí. Yo me sorprendí cuando yo subí, estaban todos tranquilitos, como si yo estuviera al frente. Qué Totalmente. Bien. Entonces, al fin, después me entregaron los exámenes y nadie se fijó ni nada. Y yo le dije, mire, yo no estaba aquí, ¿sabes? Sí, profe, nosotros no nos detuvimos a investigar si usted estaba o no. Pero una maestra con los valores suyos, a mí particularmente me dijo uno, me daría vergüenza hacerlo. Además, aprendí una lección con usted. Sobre todo aprendí la lección de que a partir de ahora nunca más haré nada deshonesto intencionalmente, porque usted me enseñó una lección de honestidad. Entonces, con el tiempo, esa persona estudió para pastor y todavía es pastor de la iglesia y me dijo, bueno, eso lo puso usted en mi mente, enseñándome valores y principios. Qué lindo. Y yo eso nunca lo olvido. Si quieren la historia completa, está aquí. Bueno, ya ustedes saben, no le vamos a dar spoiler, pero el libro está interesantísimo. Comencemos con la autora, pero luego vamos a hablar del texto que va a ser puesto en tus manos, si así tú puedes ponerte en comunicación, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más tarde. Estela, esa experiencia de maestra está también refrendada, tal vez poder decir adornada con la experiencia de madre. Cuéntanos totalmente, eso. Totalmente. Eso es de la mano, eso va de la mano. Sabes que como madre tuve que enfrentar la crianza de mis 3 hijos soltera. Entonces tenía el compromiso de que trabajaba como educadora tanto en centros educativos preuniversitarios como en centros universitarios. También capacitaba maestros, jóvenes y otras personas. Entonces, otros grupos y personas. Entonces, también tenía mis pequeñitos. Pero igual que mi madre, yo me levantaba por la mañana, le hacía mis historias a mis hijos, hacía mi devocional y en la noche también antes de acostarme. Así que eso se convirtió en un hábito. Eso era todos los días, cantábamos, orábamos y eso. Cuando mis niños cometían cualquier error, yo les decía, le contaba la historia o le cantaba un cantito. Recuerden la historia de David, por ejemplo, o cualquier cosa de esa. Yo lo relacionaba con la historia que habíamos contado en la mañana o que habíamos dramatizado, porque a veces no solo la contábamos, a veces las dramatizábamos y todo eso. E incluso los vecinos se acercaban a escuchar el culto, me pedían, yo quiero que mis hijos participen de esa actividad que usted hace en la mañana. Eso era maravilloso. Así que comencé como a formar los niños. Esa fue una segunda escuela. La primera fue la de mi hogar, con mi madre y mis hermanos, y la segunda fue con mis hijos, posteriormente. Y de ahí entonces se sigue trasladando hasta los centros educativos y las universidades. Pero indudablemente que como madre no solo se enseña a los hijos, también se aprende de ellos. Ocurre igual que en la universidad. Definitivamente. Igual que en la universidad. Es como tú aprendes de mí, yo aprendo de ti. Y es una gran bendición. Ser madre es ser maestro. Es lo que decía. Por ejemplo, decía en principio que mi madre fue mi primera escuela. Sin tiza, sin borrador, sin computadora, todo. Sin la experiencia de una carrera universitaria, pero era madre. Totalmente. Y eso hacía la diferencia. Tú sabes que nuestra audiencia es muy diversa, tanto la de la radio como la de las redes sociales de la Universidad Adventista Dominicana. Y quizás ahí está sentada una madre que está trabajando, que quizás es maestra, tiene 2 tandas, tiene 3 niños, está sola. ¿Qué le pudiera decir Estela a esa madre
que quizás en ese momento está pensando, wow, ¿cómo podré hacerlo? Mis niños pequeños, ¿cómo seguir adelante? Y ya tú que pasaste esa experiencia. Yo solamente quiero decirte a ti, querida madre que me escucha, ojalá haya muchas que me estén escuchando y que sientan que es un consejo del fondo del corazón. Quiero decirle que no importa el momento difícil que tú estés pasando, ya sea económico, ya sea un problema de comprensión con tu niño, un problema de salud que tenga tu hijo, cualquier situación que tú estés pasando en tu hogar, haz como mi madre y haz como yo aprendí de mi madre. Confía en Dios, ten fe, pon todo en las manos de Dios, arrodíllate como lo hizo Sara y como una verdadera madre de fe. Y Dios va a escuchar tu oración. Él lo ha prometido en su palabra. Él no te va a dejar sola. Ponte en las manos de Dios. Deposita cualquier problema que tú tengas en este mismo momento en las manos de Dios. Y sabes que también me dio mucho resultado llevar mis hijos a la iglesia, porque además del trabajo que yo hacía en la casa, la iglesia me ayudaba. Los colegios adventistas, en el caso mío, ¿verdad? Me ayudó bastante. Las universidades adventistas, ya después un poco más grandes, ya jovencitos ellos, que eso fue una ayuda increíble para mí. Tenemos que buscar relacionarnos con instituciones que sigan, que le den continuidad a esos valores que nosotros promovemos en nuestros hogares, que nosotros intentamos que nuestros hijos puedan adquirir. Entonces es importante, primero, depositarnos en las manos de Dios y buscar ese tipo de ayuda directa o indirectamente. Sí, hay una escuela que Dios creó, que es el hogar, y ya Estela nos habló de eso. Luego hubo que crear instituciones educativas porque el hogar solo no pudo hacer la tarea. Totalmente de acuerdo. Y entonces ahí entran las instituciones educativas cristianas y en el caso de lo que menciona muy bien Estela, cristianas adventistas. Trabajan mano, mente y corazón. Totalmente de acuerdo. Y la Universidad Adventista es parte de ese sistema, ya para los más adultos, cuando comienzan en la escuela preuniversitaria y luego siguen la universidad, siguen los mismos valores. Y está la iglesia. Entonces esas tres instituciones son las instituciones que Dios ha creado para formar a nuestros jóvenes, para acercarlos con vallado, porque el enemigo anda cual león rugiente buscando destruir nuestros jóvenes. Pero cuando estas tres instituciones se juntan para trabajar en favor de ellos, se constituyen en tres casas de refugio, ciudades de refugio en este mundo que está en rebelión. Así que ese consejo es primordial. Tienes que tener esa ayuda en la iglesia, en la educación y en tu hogar. Cuando eso funciona, la Biblia dice que es cordón de 3 dobleces y cordón de 3 dobleces no se rompe nunca. Totalmente de acuerdo. Es como una protección que Dios pone en tus hijos para que caminen de forma correcta. Amén. Tú has vivido la experiencia. Ay, totalmente, qué interesante. Totalmente. Y bueno, te tocó viajar a España. Así es. A hacer tu doctorado. Cuéntanos un poquito de eso, de ese sacrificio que hiciste y bueno, con tus niños todavía pequeños. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, irme a España a hacer mi doctorado es una experiencia muy bonita. Yo sé que a las personas que lo escuchen en este momento le va a tocar, porque en verdad cuando me fui a España a estudiar, mis hijos eran jovencitos. ¿Y cuánto cuesta para una madre dejar sus hijos jóvenes, adolescentes, en manos de otra persona, aunque sean sus padres, aunque sean sus hermanos? Porque vivimos en una sociedad donde todas las personas tienen muchísimas ocupaciones. Exacto. Entonces, lo mejor que Dios me ha dado a mí ha sido mi familia, mi doble familia. Mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi familia de mis raíces, pero también mi familia, mis hijos. Sí. Eso ha sido lo mejor. Pero, ¿qué sucede? Aunque mi familia estaba mi familia, mis hermanos y mis padres estaban en la mejor disposición de apoyarme con mis hijos,
yo sentía que en esa edad ellos me necesitaban bastante. Sí. Entonces ahí fue bien difícil para mí, pero gracias a la Universidad Adventista, agradezco mucho y quiero mencionar a la doctora Alfa Suero, Feliberto Martínez, a Urdia Bonilla, la doctora Urdia Bonilla, al doctor Jairo. Jairutate, bueno, a muchas personas de la Universidad Adventista. Tengo que agradecer por el apoyo, por la acogida que le dieron a mis hijos aquí en la Universidad Adventista, ya en Bonao, para que yo pudiera irme hacia España a realizar mi doctorado. Y les aseguro que el seguimiento que le daban a mis hijos dentro de la universidad era, yo a veces pensaba, pero ¿hago falta o no hago falta? Lo hacen hijos, ellos hicieron hijos. Exacto, esos 3 niños. Sabemos que siempre los Sí. padres hacen falta. Y en mi caso yo sé que a ellos les hacía falta y ellos me hacían muchísimas falta. Pero me refiero al seguimiento, al ambiente que encontraron allí, un ambiente cristiano, un ambiente en términos de valores, un ambiente donde se oraba temprano, se cantaba, se leía la palabra de Dios, se le aconsejaba de manera individual. O sea, es que de verdad la Universidad Adventista es lo máximo. Un modelo educativo diferente. Sin duda, sin duda. Y eso fue vivido en la experiencia. ¿Qué tiempo duraste allá? Bueno, el programa duraba 5 años, porque ese tipo de doctorado que yo hice tenía 2 años de clase en aula y 3 de investigación, pero yo terminé en 3 años y algo. Entonces, sí, la verdad que sí. Entonces, en ese tiempo mis hijos se sintieron muy acogidos en la universidad, pero fue muy duro para mí, aún así, aún con el apoyo en la universidad, fue muy duro para mí porque a veces las condiciones económicas, las mismas situaciones de tú estar lejos de tu familia es muy fuerte, pero con la bendición de Dios, porque eso es todo, señores. Podemos decir muchas cosas aquí, muchas estrategias que tú busques, pero la principal estrategia es depositarse en las manos de Dios. Y cuando regresas, ¿cómo retomas la vida profesional? Ya los muchachos más grandes también, con ya un perfil universitario. Algunos de ellos, ¿verdad? Cuando tú regresaste ya estaban como en ese camino, ya terminando, Perfecto. Claro, sí. Cuéntanos esa parte. Pues cuando regresó al país, yo pensé que no debí quedarme, aunque tenía oferta de trabajo en España, en otras universidades allá, pero hay que ser agradecido. Yo dije, no, yo vuelvo otra vez a mi país y quisiera darle a mi República Dominicana y especialmente a Azua. Sí, Quiero devolverle algo de lo que me han dado. Entonces, seguir trabajando como directora prácticamente para colaborar, ¿verdad? Y capacitando maestros, haciendo otros proyectos. Pero me extendí en diferentes lugares, tanto como capacitadora, ayudando jóvenes, ayudando en los centros educativos, o sea, escribiendo artículos. Tengo algunos artículos escritos en revistas indexadas y así. Bueno, esa fue mi vida después que regresé. Qué bueno, qué bueno. Una vida productiva. Productiva porque también formó unos hijos que también siguen siendo productivos a la patria, porque tiene muchísima gente que le debe esa inspiración, esa formación de vida. Por eso para mí esta entrevista es muy especial, así que te invitamos a que sigas compartiendo en nuestras redes sociales para que otros puedan oír de esta vida tan especial que vino desde la humildad, que vino desde las carencias, pero que Dios premió el esfuerzo de su madre primeramente y luego la empatía, el esfuerzo, los valores, las capacidades que Dios puso en sus manos, porque Dios nos da talento, Estela, Totalmente. pero nosotros necesitamos ponerlo en práctica. Totalmente. Tenemos una parábola por ahí, que hubo uno que escondió el talento que Dios le dio, o sea que hay una parte humana que hay que hacer y tú la hiciste con mucha dedicación. En este momento sabemos que tú estás representando el país como diplomática. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, antes de contarle de la experiencia, quiero decirle que a veces en el ejercicio que realizo ahora como vicecónsul, siempre recuerdo a todas esas personas que mencioné hace un rato y otras más
de la Universidad Adventista. Y ahora me llega a la mente a nuestra querida amiga Dulce Marte. Ay, Y Dulce, un también amor. María Regla. Y bueno, son Sí. muchísimos, no lo puedo mencionar a todos, pero me llegan a la mente porque algunas expresiones que ellos a solas me decían, a veces que me sentaba a conversar de mi hogar y otras cosas, porque eso es lo que pasa en la Universidad Adventista Dominicana. Y yo diría que en todas, pero en la Universidad Adventista Dominicana ocurre lo siguiente, que la gente, los maestros se van un poquito más, o yo digo Así mucho más mismo. allá de lo académico. Van a ver si un día te ven triste, ¿qué te pasa? Cuéntanos. Entonces uno como que va soltándose y ellos van como ubicando por el camino correcto, o sea, Bueno, nos guían. Y es más que un número, más que una exactamente, matrícula, es un ser exactamente. humano. Entonces el servicio que yo aprendí tanto en mi hogar como en la Universidad Adventista es lo que yo hago como diplomática. Es simplemente dar los frutos de lo que sembramos allí, Qué de lo bien. que mis padres sembraron y de lo que sembró la Universidad Adventista. Y eso no se olvida nunca. Entonces es lo mismo que yo hago. Allí yo soy diplomática. ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que realizamos? Ayudar a otros en todo el sentido de la palabra. ¿Dónde específicamente estás? Estoy en el Consulado General de la República Dominicana en New Orleans. Ah, bueno, ya ustedes saben, cuando a ustedes les toque estar por New Orleans, allí tenemos una representante de la República Dominicana, de la Universidad Adventista, pero sobre todo del Señor. Y déjeme decirle que soy encargada de pasaporte y allí estoy para lo que haga falta, porque es lo que estamos diciendo, estamos para servir. Así mismo, es la encarnación real de lo que es un servidor público, porque a Totalmente. veces los servidores públicos se olvidan de esa parte, pero cuando tú lo conectas con los valores, entonces Siempre están surge presentes. lo que pasa aquí. Pero yo quiero agregar algo más. Yo no me limito a ser diplomática. Además de ser, o sea, digo limitación por la función, ¿verdad? Porque Sí. yo hago lo que tenga que hacer. Yo creo que estoy representando allí al presidente de la República y a mi país de manera digna como manda nuestro Dios. Amén. Cada persona que entra a mi oficina se va a encontrar con el servicio que necesita, pero siempre y cuando lo que me solicite esté de acuerdo con los principios divinos, porque eso es lo que me Ujú. enseñó mi madre, eso es lo que aprendí en la universidad y lo que aprendí en la palabra de Dios directamente. Sí, qué Entonces, todo bien. lo que sea honesto, que usted me solicite el día que vaya a mi oficina, lo vas a encontrar. De lo contrario, Bueno, qué bueno. No podemos irnos de esta entrevista sin hablar de tu nuevo bebé, porque cada vez que alguien puede escribir un libro es como un hijo y es parte de su vida. Educar con esencia. Y bueno, son historias de amor, vocación y compromiso que transforman vidas. Cuéntame de eso. bueno, este libro, como estábamos mencionando todas esas experiencias, recoge muchas de ellas. Aquellas experiencias que me transformaron a mí, que de felicidad yo diría, pero también aquellas experiencias que yo vi que transformaron a otras personas y que yo sé que pueden transformar a todo el que lo lea. Por eso yo les invito a todos a adquirir este libro, Educar con Esencia, historias de amor, vocación y compromiso que transforman vidas. Aquí se mencionan algunas historias de aquellas que ocurrieron en el hogar, otras en centros educativos como la misma Universidad Adventista y otras experiencias personales como docente, como servidora que Dios ha puesto, que Dios me ha permitido vivir y que yo sé que han transformado y pueden transformar a otros. Qué bien, qué bien. Y si alguien de los que nos está viendo, porque ahora la radio se ve y en las redes sociales esto va a ser una entrevista que se va a publicar muchísimo, se va a compartir mucho. ¿Qué puede hacer alguien para poder adquirir este libro, esta joya y vivir la esencia de Stella Minghetti en el trayecto de su vida? Bueno, muy pronto este libro estará en Amazon.
y en otras plataformas de venta de libros. Pero también estará aquí en algunas librerías, Librería Cuesta y otras librerías. Todavía no he hecho el contacto con ellos, pero voy a ver si lo puedo lograr. Y yo le dejaré saber en cuáles librerías locales específicamente van a estar, porque fue ayer que lo lancé y todavía no he hecho ese contacto. Pero estaré informándole aquí para que puedan conocer dónde están. Mientras tanto, pueden comunicarse al 829-964-6112. Entonces lo vas a repetir porque eso me enseñó mi maestro Elvis Cárdenas, despacio, para que le dé tiempo a registrar ese número. Perfecto, 829-964-6112. Ahí se van a comunicar con Sterling, que es mi hijo, o con Jacqueline, que es mi hermana, y cualquiera de mi familia. Yo le aseguro que será una inversión, porque conocer la vida es experimentar el trayecto que alguien vivió y que nos va a ahorrar muchos tropezones en el camino. Totalmente. Así que para mí tener en las manos este ejemplar es tener parte de ti, parte de tu esencia, y me siento muy feliz. Y muchas gracias, Estela, por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias a usted, mi querida amiga y hermana Urdia Bonilla, y a todos ustedes que nos escuchan y nos están viendo. Y le quiero decir a todos, no dejen nunca de educar con esencia. Definitivamente una entrevista imperdible. Compártela en las redes sociales, que puedan otros conocer que se puede vivir, se puede superarse, se puede crear legado desde la esencia, desde los valores y desde lo que Dios nos enseña. La Universidad Adventista Dominicana está feliz de tener dentro de su grupo de egresados a María Estela Mingetti, porque ella lo ha ganado con creces. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres mandar un mensaje final, este es tu tiempo para cerrar ya esta entrevista. Solo decirle a los jóvenes, a los padres, a las madres en su mes y a los padres, a todos los oyentes, que se agarren de Dios, como dicen así popularmente, agárrense de Dios, que Dios lo puede todo, y no importa qué tan difícil sea la situación, Él les va a ayudar a poder educar con esencia, no solo con palabras, sino también con ejemplo. Que este libro les sea de gran bendición a todo el que lo pueda adquirir, y espero que sí, porque hay lecciones maravillosas para cada uno de ustedes. Bendiciones. Muchísimas gracias, gracias por la atención dispensada, gracias por hacer de este programa su programa y hacer de la Universidad Adventista Dominicana su universidad, un modelo educativo diferente. Y nosotros entonces terminamos como siempre con el eslogan, somos UNAD, porque UNAD somos todos.